Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo David, nuestro Padre. Dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes salieron contra el Señor, contra su Mesías. Eso fue lo que sucedió cuando esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres lleno de alegría, lleno del Espíritu Santo en esta segunda semana del tiempo pascual. El día de ayer vivimos el domingo donde se manifestó la misericordia del Señor. El segundo domingo de este tiempo pascual se le conoce como el Domingo de la Misericordia, y qué mejor manera de iniciar esta semana que hacer vida lo que escuchábamos en la celebración dominical el día de ayer. Llenarnos de alegría y de gozo porque la misericordia de Dios está presente y es generosa para con cada uno de nosotros. Acabamos de escuchar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que una vez que Jesucristo resucita, ya se ha encontrado con los discípulos, ya ha tenido un encuentro cara a cara con ellos y se ha manifestado. Y es momento en que sus discípulos empiecen a predicar el Evangelio como el día de ayer lo escuchamos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A quien les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a quien no se los perdonen les quedarán sin perdonar. He aquí el anuncio de Jesús para con los discípulos en ir y predicar el Evangelio. Y veamos la transformación del apóstol Pedro, ese apóstol que había tenido miedo de promulgarse a favor de Jesús, quien le había negado 3 veces. Jesús le sanó. Al preguntarle: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó a Jesús, y 3 veces fueron las que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me quieres? Tú lo sabes, Señor, que te quiero. Y por 3ª vez: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y ahí Pedro dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Por eso Jesús dejó a Pedro como la persona que continuaría esa evangelización. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el primer sucesor de Jesús
y el primer papa de nuestra Iglesia Universal. Pero ante esto era una gran responsabilidad, pues ahora era momento de que los discípulos dieran testimonio de Cristo, como Cristo dio testimonio de amor de su Padre. ¿Y cómo iban a dar testimonio? De la misma manera que Jesús. Para que Jesús padeciera, tenían que alinearse Herodes, Pilato, fariseos, los sumos sacerdotes, el pueblo de Israel, se aliaron para darle muerte a Jesús. Pero esa persecución sigue ahora con quienes se promulguen a favor de Jesús, con quienes quieran predicar el Evangelio. La lectura de hoy nos relata que iban saliendo de la cárcel Pedro y el discípulo Juan y se reúnen con sus compañeros y les dicen lo que habían escuchado de los ancianos y que habían escuchado que iba a seguir habiendo persecución. Recordemos que una vez que se han dado cuenta que Jesús ha resucitado, mandan llamar a los oficiales que estaban en la tumba donde había sido sepultado y les pagan grandes cantidades para que nieguen la resurrección de Jesús, para que digan que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos, porque no les convenía aceptar que se habían equivocado. A pesar de haberse manifestado Jesús al morir en la cruz, cómo tembló en ese momento, cómo se movió la tierra, cómo el templo se rasgó en dos partes, seguían negando que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el Salvador. Y todavía en ese afán por callar la verdad, manipulaban lo que fuera necesario para que la verdad no saliera a la luz. Sin embargo, había muchos testigos de que Jesús resucitó de entre los muertos. No solamente se le apareció a una persona, fue a María Magdalena, a los discípulos que iban en el camino de Maús, a sus discípulos, y que cuando se presenta, cuando ya también estaba Tomás en compañía de los demás, y le dice: un fantasma no es de carne y hueso, tócame, mete tu dedo en cada llaga, mete tu mano en mi costado para que creas, porque es lo que decía Tomás: hasta no ver, no creer. Yo hasta que no meta el dedo en la llaga del maestro, no voy a creer, porque él no había estado presente cuando Jesús se había manifestado. Y es momento en que los apóstoles salgan jubilosos a predicar que Jesús venció la muerte, que Jesús ha resucitado, que tanto nos amó, que entregó su vida por nosotros y que nos ha dejado el Espíritu Santo para que nosotros sigamos en este camino en el cual conocemos como vida. San Pedro, de ser un hombre temeroso, se vuelve un hombre valiente, donde no le da miedo predicar la palabra de Dios, donde ya no le da miedo ser encarcelado, porque está dispuesto a entregar su vida por el Maestro, al igual que todos sus compañeros, porque vieron padecer a Jesús. Por eso invitan a sus hermanos a la oración. Hagamos oración, porque ya escuchamos los planes de los ancianos, de los sumos sacerdotes. ¿Y cómo hacen oración? Dándole todo el poder y la gloria a Dios nuestro Señor. Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre. Dijiste: ¿por qué se amontinan las naciones y los pueblos y hacen planes torpes? No te preocupes, mi querido hermano, por aquellas personas que se alinean, que se confabulan para hacerte padecer. No te preocupes por ellos, mi querido hermano.
Preocúpate por agradar a Dios. Preocúpate por dar testimonio de Dios. Ahí está el verdadero sentido de la vida. Ahí está el verdadero sentido de la misión que tú y yo tenemos como sacerdotes, profetas y reyes. Esto lo recibimos por medio del bautismo. Por eso Pedro no tiene miedo. Pedro le da el poder a Dios sobre todas las cosas y sobre todo lo que vaya a acontecer. Y estando ellos en oración, al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos y se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía, sin miedo, sin temor, así fueran a la cárcel. A eso estamos llamados el día de hoy, a pronunciar el Evangelio con valentía en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Y no solamente que sea palabrería, sino que lo llevemos con nuestras acciones, con nuestras obras. Las palabras convencen, mi querido hermano, pero el ejemplo guía al verdadero camino. Verdaderamente estamos siendo testigos de que Jesucristo ha resucitado. Verdaderamente se nos nota la alegría por su resurrección, o seguimos tristes, angustiados, estresados por mil cosas. No te preocupes por lo que vaya a acontecer el día de hoy en tu vida. Cada día tiene sus dificultades, pero tú tienes un Dios, un Padre lleno de amor y misericordia que es más fuerte que cualquier dificultad. No te preocupes por los problemas, los sufrimientos, las adversidades que tengas hoy en tu vida. Hoy enfrenta ese problema, esa adversidad con valentía y dile: tengo un Dios más grande que este problema, que esta adversidad, que este sufrimiento. Y es tan grande que entregó a su Hijo único y resucitó para darnos vida en plenitud. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien. Señor,